Pero en esta oportunidad la ciudad capital tiene que lamentar 3 decesos. Luciana, con todos los detalles. Y con las recomendaciones. Es correcto, durante este fin de semana aquí en la capital provincial han fallecido 3 personas, 2 estaban en un departamento céntrico en calle San Martín al 1800 y el restante, que es el adolescente de 15 años, este hecho ocurrió en Colastiné Norte y por el cual también está internado su papá por justamente inhalar monóxido de carbono. Nosotros estamos junto a Karina Serra para conocer todos los detalles acerca de la prevención de este tipo de hechos que se dan a menudo en esta época del año. Ella es la coordinadora del CIES 107. Bueno, Karina, gracias por recibirnos. ¿Y cuáles son las recomendaciones para la población en esta época del año? Bueno, muy buenos días. Primero y principal, es importante entender que en esta época invernal todos nos calefaccionamos. Es importante entender que tenemos que, antes de la época invernal, llamar a alguien para que vea los artefactos, porque lo importante de los artefactos con los que nos calefaccionamos tiene que tener la llama azul, no la llama amarilla. El monóxido de carbono se genera a través de la combustión incompleta de estos artefactos que no están funcionando bien, y también de la combustión del querosén, de madera, de papeles, de braseros. Entonces siempre es importante tener una refrigeración, una puerta abierta, una ventana abierta. En otros años hemos también tenido que lamentar el fallecimiento de otras personas porque ponían papeles o trapos en las rejillas y debajo de las puertas para que no entre aire, y bueno, eso también hace más de la combustión incompleta por los artefactos que no funcionan bien, hace de que se genere el monóxido de carbono. Es el llamado asesino silencioso, ¿no? ¿A qué tipo de síntomas tenemos que prestarle atención que nos vaya sucediendo para ponernos en alerta, ¿no?, ante esta situación? Sí, es muy importante entender bien los síntomas para que, en el caso que se presenten, abrir las ventanas, salir al fresco y activar el sistema de emergencia en el caso de que no cambien estos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Obnubilación, confusión mental, visión borrosa, náuseas, vómitos, hasta incluso parálisis, convulsiones, pero también un dolor de cabeza agudo, fuerte, con sensación de pesadez mental. Esos son los síntomas que, si estamos en un ambiente cerrado, tenemos que procurar salir o empezar a abrir las ventanas. Sí, incluso, Karina, no solo con los artefactos de calefacción, muchas veces el calefón suele ser también uno de los generadores de este monóxido de carbono. ¿A qué debemos estar atentos y por qué no tenemos que cerrar todo, digamos, para cuidarnos del frío? ¿Qué es lo que tenemos que dejar mínimamente para que haya ventilación despejado? Sí, es verdad, todo artefacto que genere combustión. Obviamente también están los calefones, sí. También hemos tenido que lamentar muertes por un mal funcionamiento de estos artefactos en años anteriores. También en un edificio céntrico, recuerdo. Es importante entender que cuando hay una combustión incompleta se genera el monóxido de carbono, y cuando respiramos, al no tener olor, a no tener color este gas, por eso el asesino silencioso, comenzamos a respirarlo y el monóxido de carbono cambia, desplaza el oxígeno en nuestras células, en nuestra sangre. Entonces ese monóxido a través de la sangre es distribuido a través de todas las de la sangre al torrente sanguíneo, a través de todos los tejidos, y llega al sistema nervioso central, y es ahí cuando se comienzan a tener todos estos síntomas y a alterarnos en toda nuestra anatomía y fisiología, y podemos llegar hasta la muerte, por supuesto. ¿Qué tipo de mecanismo de defensa genera nuestro organismo ante la presencia del monóxido de carbono? Lamentablemente el mecanismo de defensa son los síntomas, que todos los tenemos que conocer para poder detectarlos y
salir al exterior a respirar aire con oxígeno. Sí, Ese es el único mecanismo Claro. de defensa que tiene nuestro organismo. Sin embargo, las 3 muertes, como ocurrió en Rosario, fueron durante la madrugada. Ese es el problema, ¿no? Cuando nos acostamos a dormir. Ese es, claro, ese es el inconveniente, porque al estar durmiendo no podemos detectar estos síntomas y bueno, lamentablemente en ese momento ya es tarde. Por eso siempre que calefaccionamos nuestros ambientes, tener esos 4 centímetros abiertos la ventana para poder hacer el recambio de aire, ¿no? O quizás también en la medida de las posibilidades no dejar prendidos los calefactores durante la noche y abrigarnos con una frazada. Más allá de lo que puede suceder con el calefón, que es otra historia, pero en lo que tiene que ver con calefactores, apagarlo. Sí, esa es otra opción, calefaccionar la casa bien, antes de ir a dormir, luego apagarlos, pues dejarlos en piloto y calefaccionarnos con las frazadas. También es importante entender que esto también pasa cuando calefaccionamos con hornos, con hornallas, que no son el artefacto que corresponde para calefaccionar, ¿no? Eso tampoco tendríamos que hacerlo. Doctora, ¿qué tipo de reanimación se le hace a una persona que no murió, pero que evidentemente inhaló monóxido de carbono y ustedes llegan de inmediato y logran asistirla? ¿Qué es lo que se le hace en primera instancia para tratar de reanimarla? Sí, lo primero y principal es colocar oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos, la concentración del oxígeno que nosotros respiramos es el 21%. El oxígeno que nosotros colocamos apenas llegamos, obviamente aparte de hacer la reanimación cardiopulmonar, si el paciente está inconsciente y claro, no tiene pulso, desvanecido, claro, se hace los tubos, ingresamos, le otorgamos el oxígeno al 100%, porque es lo que necesita. Nosotros necesitamos desplazar el monóxido de carbono de la sangre ingresando oxígeno al cuerpo. Eso es lo primero que hacemos y obviamente todas las medidas que corresponden a la reanimación cardiopulmonar avanzada, que es lo que hacemos cuando llegamos. Sí, tristísimo lo que sucedió este fin de semana por la corta edad de las víctimas. La verdad que imaginamos que también, sí, para ustedes como servicio de emergencia, y uno piensa a esta altura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto habiendo tantas recomendaciones, tanta información? La importancia de reforzar este mensaje, hoy más que nunca, ¿no? 3 vidas muy jóvenes que se perdieron, 3 familias que quedaron destruidas. Destruidas totalmente. Nosotros agradecemos esta oportunidad que nos dan ustedes para poder difundir estas medidas y tener cuidado, porque a veces uno se olvida de estas cosas y todos los inviernos necesitamos reforzarla y agradecemos esta oportunidad de difusión. Karina, gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias.